invitarle a que se ponga en pie en esta mañana. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, el verso 14. Una vez más, bienvenidos cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, el verso 14 en adelante. Hoy traigo un tema que realmente está buenísimo, y de alguna manera hace mucho tiempo atrás venimos anunciando que, o más bien vengo anunciando que voy a estar trayendo ciertos temas o tópicos que de alguna manera están no solamente afectando la iglesia, sino que la están destruyendo. Y este es uno de esos temas también. Así que ya nos vamos a adentrar a esto para que usted pueda entender y prestar un poquitito de atención adicional a lo que el Señor tiene para nosotros. Según de Corintios, capítulo 6, el verso 14. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice la Escritura en el nombre de Jesús: amén. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Voy a repetir esta parte porque esto va a ser donde nos vamos a estar centrando una vez más. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Y ahí viene la pregunta: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Verso 15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Para los que no saben lo que significa Belial, es una palabra sinónima dando a entender que es el demonio. Entonces, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Es decir, Cristo con el demonio. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, diga conmigo, nosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Verso 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Verso 18 y último. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No lo dice el pastor René Chávez, dice el Señor Todopoderoso. Ayúdame a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora en el precioso nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a explicar un poco acerca de lo que usted tiene para nosotros en esta mañana. Primeramente, trata conmigo, Señor, porque yo soy el primero que necesito aplicar esta palabra a mi vida, a mi casa, a mi familia y todo lo que soy. También, de igual manera, te pido que trates con cada uno de los que estamos acá, porque todos necesitamos de ti. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te damos. Amén y amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Aleluya. Como dije hace un momento, hay muchos temas que vamos a estar tocando poco a poco. Eventualmente vamos de vez en cuando mencionándolos, porque son temas que de alguna manera los conocemos perfectamente, tal vez con lujo de detalle, pero por alguna razón como que a veces nos pasa lo que nos pasa en los trabajos. Entre más experiencia tenemos para realizar un trabajo, como que nos confiamos un poquito y por último terminamos pasando por alto algún detalle, y a veces sin darnos cuenta vienen los accidentes en el trabajo. Pero no quiero hablar de eso precisamente, sino más bien de un tema que lo hemos tomado de estos versos. El tema es el siguiente: un yugo desigual. Ese es el tema para esta mañana, un yugo desigual. Y de entrada usted puede ver allí que definitivamente hay una gran desigualdad en la portada que estoy presentando, y de ahí vamos a estar arrancando. Entonces yo creo que todos como creyentes, como pueblo de Dios, cuando venimos al Señor Jesucristo, pues una de las tareas más duras o difíciles que podemos encontrar o que se nos presenta a cada uno de nosotros es conocer, número 1, 2, aprender y 3, madurar acerca de la nueva vida, salud que estamos encontrando en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Repito, cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, una de las tareas
tareas más difíciles que se nos presenta es, número uno, conocer, porque la mayoría muchas veces no conocemos nada ni del Señor Jesucristo, ni de su palabra, ni cómo de las cosas que se llevan a cabo dentro de una congregación o cómo se lleva a cabo un culto. No conocemos nada de eso. Número dos, aprender cada una de estas cosas. Y número tres, poder madurar acerca de esta nueva vida que estamos obteniendo en el Señor Jesucristo. Entonces, esa es una tarea difícil y yo creo que a mí me ha costado mucho. No ha sido que en una semana yo llegué cuando era un muchacho al evangelio y ya en cuestión de 1 o 2 semanas yo ya podía estar haciendo lo que hago ahora. No, definitivamente ha sido con el tiempo un proceso largo, pero costoso al mismo tiempo. Y cuando digo costoso, no lo digo como por orgullo o por maldad o por molestia, sino realmente es algo que nosotros tenemos que entender que nos cuesta adaptarnos, y especialmente a las cosas buenas. Las cosas malas espontáneamente salen, se dan sin mayor aprendizaje, las cosas ocurren. Entonces, esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús, nos damos cuenta que todo es completamente nuevo, porque así dice la palabra del Señor. Cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, todo viene a ser nuevo. Imagínense, desde el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados, le decimos al Señor, ya no quiero seguir en esto, me arrepiento de todo lo que hice. Y si vamos un poquito más allá y nos bautizamos en su nombre santo, el nombre del Señor es invocado sobre nuestra vida, entonces el Señor viene y nos limpia absolutamente de toda maldad, de todo pecado. Entonces ahora todo es completamente nuevo. Decía un hermano por ahí predicando, el cascarón sigue siendo el mismo, pero en el sentido espiritual, en el alma, todo es nuevo, porque ahora ya no hay esa carga, ese remordimiento de que le hemos fallado al Señor. Sin embargo, esa transición, ese paso de lo que éramos y lo que somos o lo que deberíamos de ser ahora, se torna un poco difícil. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy diciendo? No ha sido fácil cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo. Si yo le empiezo a preguntar a cada uno de ustedes, algunos dirán, no, a mí me costó dejar esto, a mí me costó esto, a mí me costó lo otro. Hablando a manera personal, la música a mí me costó muchísimo, porque a mí me encanta la música. Entonces, no es porque sepan, realmente no sé de música, pero por alguna razón me gusta. Entonces, fue algo a manera personal, y yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido algo con el cual hemos sentido esa conflicto o esa lucha. Entonces nos damos cuenta que conocer, aprender y madurar todo lo que consiste en nuestra nueva vida en el Señor Jesucristo se vuelve duro. Es como cuando hablamos de la vida que nosotros llevábamos en nuestros países a la vida que llevamos ahora en este país. Para los que han nacido acá no tienen problema, o para los que vinieron de niños no hay problema. Pero los que ya vivimos cierto tiempo, una cantidad de años en nuestros países y luego acá, nos damos cuenta que hay una gran diferencia, comenzando con el idioma y otras cosas. Pero al final tenemos que aprender a convivir, diga conmigo, convivir con todo lo que pasa en este país. No sabíamos inglés, pero tenemos que hacer la lucha para tratar de darnos a entender. En algunas ocasiones hay momentos donde nos encontramos con personas que hablan nuestro idioma y otras veces no. Entonces tenemos que hacer la lucha. Ahora con la tecnología, el telefonito nos ayuda. Si no, buscamos a alguien que sepa, etcétera, etcétera. ¿Me estoy dando a entender? Amén, amén, amén. Nos rebuscamos. Amén. Entonces, porque tenemos que de alguna manera adaptarnos, y nos adaptamos a diferentes cosas que necesitamos hacer, resolver, porque ya vivimos en un país que no es el nuestro y entonces necesitamos estar allí. Entonces, pero eso de alguna manera está bien, porque eso es parte de lo cotidiano vivir. Pero cuando hablamos de la vida en Cristo Jesús, la cosa es un poquito distinta. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde no son cristianos todos en este mundo. O muchos dicen que lo son y realmente no lo son. O muchos pueden decir que sí, pero realmente no. Es decir, qué bonito
Qué maravilloso sería que toda la humanidad completa, todos fuéramos creyentes, todos le hubiéramos traído nuestra vida al Señor y se la hubiéramos rendido. Que fuera Jesús quien morara en el corazón de cada persona, pero realmente eso no ocurre. Y es allí donde comienzan los conflictos en nuestra vida como cristianos. Ahora, adentrémonos a lo que estamos mencionando, un yugo desigual. ¿Cuántos conocen un yugo? ¿Lo que es un yugo? Amén. Levántame tu mano. Amén. Ok, ponga ahí en la fotito, pues el yugo, pues es obviamente es este instrumento de madera que se pone sobre los animalitos, ¿verdad? Pero ¿cuándo usted ha visto, por ejemplo, lo que estamos mencionando allí? Un burro con un toro o una vaca que los han puesto allí para que puedan sacar la tarea. Realmente eso no ocurre. Casi siempre una de las cualidades que se busca es que sean dos animales de la misma especie o de la misma clase, que tengan la misma altura, más o menos la misma fuerza, para que ese yugo quede nivelado y de alguna manera pueda el peso ser repartido de la misma manera. Entonces, el yugo nos dice el diccionario que es un instrumento para unir a dos bueyes. Yo lo he visto en dos burros, en caballos, etcétera, etcétera. Usted sabe, la gente se inventa de tanta manera. Lo importante es que es un instrumento para unir, en este caso, dos animalitos, y por supuesto, como vemos en la fotito, se ajustan alrededor de la cabeza o el cuello para que estos puedan sujetar esa lanza o timón, si lo pudiéramos decir de esa manera, y pueda proceder a arar la tierra. Ahora, para el pueblo de Israel esto era bastante común, lo que estoy hablando yo, porque ellos se dedicaban mucho a la agricultura y podemos ver estas características en este instrumento. Pero cuando aplicamos esta enseñanza y la traemos a nuestra vida, ¿qué es lo que el Señor nos está tratando de decir? Puesto que, número uno, nosotros no somos animalitos, obviamente, ¿verdad? Pero el Señor está de alguna manera usando esta ilustración. A través del apóstol Pablo trae esta ilustración que es algo común, algo típico, algo que el pueblo de Israel lo conoce, para que puedan comprender y entender que nuestra vida en el Señor viene a ser bastante parecida. Que si nosotros realmente queremos servir al Señor como es debido, vamos a tener que mantener un balance en nuestra vida y no permitir que las causas de afuera, pueden ser personas o cualquier factor, situación o circunstancia, nos afecte a tal punto que nos puede desbalancear y de esa manera alejarnos del Señor Jesucristo. Poder perder el objetivo que tanto hemos anhelado o hemos soñado y comenzar a alejarnos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos de entender que estamos en este mundo, pero ya no formamos parte de este mundo. ¿Cómo así? Pero si en este mundo nos toca trabajar, nos toca vivir, bueno, donde yo vivo en la segunda planta, nada menos abajo, mi hermano. Anoche no me dejaron dormir, tenía una parranda ahí, mi hermano. Y se escuchaba, lloraban, gritaban, alaridos y todo. Y bueno, yo sé, el muchacho de ahí, yo creo que no me está viendo por las redes sociales, pero sé que usan drogas y todo eso. Entonces, 2 de la mañana y ahí en la primera planta están dándole con todo. Entonces vivimos en un mundo, vuelvo y repito, donde no hay cristianos alrededor, o pocas veces, o la mayoría de veces no lo hay, y raras veces sí. Entonces nos damos cuenta que nos toca vivir en medio de un mundo o de personas, en este caso, que no son creyentes, y ahí es donde nosotros tenemos que tratar de orar al Señor, pedirle fortaleza al Señor para estar firmes, para aguantar, para resistir toda esta cosa, porque si no, tarde o temprano terminaríamos nosotros participando de estas cosas. Se imagina que el pastor, el hermano René Chávez, llegara y le toque la puerta, oye, y tal vez, ¿qué pasó? ¿Me puedo unir a la fiesta?
No, ¿verdad? No va a pasar eso. Entonces nos damos cuenta que es donde estamos viviendo. Note que el apóstol Pablo, en esta porción que nosotros comenzamos leyendo, él comienza a hacer una serie de preguntas. Y es importante que nosotros como pueblo de Dios nos la hagamos en esta hora. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pregunto, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? La palabra de Dios nos enseña que nosotros ahora en Cristo Jesús somos la luz del Señor Jesucristo, porque Él mora en cada uno de nosotros. Continúa el apóstol Pablo mencionando, ¿o qué comunión Cristo con Belial? Decíamos que Belial es un sinónimo para referirse a Satanás o al demonio, que está hablando de lo corrupto, o usándolo específicamente. Belial era una de las deidades del pueblo de Nínive o ninivitas. En pocas palabras está refiriéndose a Satanás mismo. Y continúa diciendo la palabra de Dios, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Son 4 preguntas que son muy interesantes, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que saber, tenemos que conocer, tenemos que entender que somos el pueblo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque en primer lugar, la gran lucha que nosotros tenemos es porque muchas veces nos cuesta entender que somos ahora hijos de Dios. Por ahí empieza la primera lucha. Número 2, nos cuesta entender que ahora vivimos en la luz. Y número 3, nos cuesta entender que ahora nuestra vida, nuestros cuerpos son y le pertenecen al Señor Jesucristo. Nuestros cuerpos son templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y número 4, nos cuesta entender que ahora somos representantes de nuestro Dios en esta tierra. Fíjese, 4 puntos que son cruciales para la vida de todo creyente, para que le pueda ir mejor en su caminar día con día en el Señor. Si no entendemos estos 4 puntos, entonces casi siempre vamos a estar queriendo servir al Señor por un lado, pero por el otro vamos a estar queriendo participar. Vamos a querer estarnos mezclando. Vamos a querer estar allí haciendo esto y lo otro juntamente con las personas que están a nuestro alrededor. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Significa que ya no le vamos a hablar a la gente? ¿La vamos a hacer a un lado? No estoy diciendo eso. Estoy hablando de que en un sentido espiritual nosotros tenemos que entender que ahora somos hijos de Dios. Amén. Como nuestros hijos. Son nuestros hijos. Y mientras son pequeños, usted decide a dónde se va. Dice el muchacho, papá, mamá, ¿me das permiso de ir a jugar con el vecino? Sí, pero a tales horas te quiero acá. Y el niño tiene que obedecer. ¿Por qué? Porque el papá manda, la mamá manda. El niño se queda allá después de la hora, el papá tiene la responsabilidad, la obligación, y nadie le va a decir, tal vez son las 12 de la noche y el niño no ha regresado a casa. El papá puede llegar, oye, ¿qué haces acá? Te di permiso hasta las 7, son casi la medianoche, y nadie le va a decir, ¿por qué usted hace eso? No, al contrario, todo el mundo entiende que ese pequeño tiene una responsabilidad. No se manda solo, tiene un padre, tiene una madre que vela por él. Déjame decirle, amado hermano, hermana, en Cristo Jesús, nosotros debemos entender que nosotros tenemos un Padre celestial que vela por cada uno de nosotros. Un Dios soberano que está dispuesto a hacer lo que sea para que usted y yo estemos bien delante de su presencia. Entonces, uno de los grandes inconvenientes que se nos da es entender que ahora somos hijos de Dios. Imagínese, usted lo sabe, que es usted un hijo de Dios, una hija de Dios. Ahora pregunto, ¿cómo actúan los hijos de Dios? ¿Cómo piensan los hijos de Dios? ¿Cómo hablan los hijos de Dios?
cómo caminan los hijos de Dios, cómo socializan los hijos de Dios en medio de una generación mala y perversa. Note, los hijos somos hijos de Dios. Número 2, lo dije hace un momento y lo vuelvo a recalcar. Ahora vivimos en la luz. Amén. Sí, Señor. Ahora vivimos en la luz. Es importante que nosotros entendamos que ahora Cristo Jesús, nuestro Señor, Él es la luz del mundo. Él no solamente nos alumbra a nosotros, sino que a través de nosotros Él está alumbrando a todos los que están cerca de nosotros. Número 3, debemos de comprender que ahora nuestra vida, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Muchas veces podemos decir, no, pero mi cuerpo es mío y yo hago lo que quiera. Bueno, antes, cuando no habíamos venido a los pies del Señor Jesucristo, podíamos hacer lo que quisiéramos. Amén. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, tenemos que pedirle permiso a nuestro Dios. Allí mismo en Corintios, 1 Corintios, usted puede leerlo, esa porción, vaya, 1 Corintios capítulo 6 para que podamos entender. Gloria sea el nombre de Jesús. 6:19 en primera carta a los Corintios capítulo 6, el verso 19. Vamos a leerlo desde el 15, 6:15, perdón hermana, 6:15 de 1 Corintios para que lo podamos entender un poquito más, para que no vaya a decir alguien, el pastor dijo, no, miremos lo que nuestro Dios nos dice en su bendita palabra. Amén, amén. 1 Corintios 6:15, si usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén. Dice la escritura, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Pregunto, ¿usted posee un cuerpo? Amén. Amén. ¿Usted tiene un cuerpo? Amén. Amén. ¿Sí? ¿Las hermanas tienen un cuerpo? Amén. Amén. Pues, amén, gloria a Dios. Entonces, note lo que dice, no sabéis que en vuestros cuerpos, es decir, puede hacer su mano así, ponerla en su pecho y decir, mi cuerpo. Oiga lo que dice, no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo, es decir, su cuerpo, mi cuerpo, cada uno de nuestros cuerpos somos ahora miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y continúa diciendo, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Continúa diciendo, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Verso 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Escuche, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pregunto, ¿usted se ha unido al Señor? Amén. ¿Usted se ha unido al Señor? Si usted y yo nos hemos unido al Señor, un espíritu somos con Él. Verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es decir, la fornicación, personas que no están casadas y están teniendo intimidad. Verso 19, o ignoráis, dice la palabra de Dios, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Verso 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Lea conmigo, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hay muchas personas que desearían que dijera, glorificad pues a Dios en vuestra alma y en vuestro espíritu, pero no en el cuerpo. Hay muchas personas que desearían que dijera el texto de esa manera, pero no, dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces necesitamos entender que nuestro cuerpo y también el cuerpo de nuestros hijos e hijas, amén, Amén, amén. también ellos son del Señor Jesucristo. Sí, Señor. Y ahora somos representantes
de Dios en esta tierra. Y donde quiera que vayamos, sea que nos movemos a otra ciudad, a otro estado, a otro país, todavía continuamos siendo representantes de Dios en esta tierra. Por lo tanto, debemos de tener muchísimo cuidado en todo lo que hacemos, porque habrá personas, circunstancias, situaciones que tratarán de que en cada uno de nosotros podamos involucrarnos en las cosas que están haciendo ellos. Y si no tenemos cuidado, posiblemente comenzaríamos a participar de cada una de esas cosas. Ahora, es importante que nosotros entendamos que somos hijos de Dios. ¿Sabe que nosotros, yo me acuerdo la educación que me dio mi mamá desde pequeño, me decía, hijo, no vaya a decir malas palabras, porque usted es un hijo. Bueno, mi mamá ya nos crió a todos, nuestro padre brilló por su ausencia, como es muy común en muchos hogares. Entonces, pero ella decía, no, yo no quiero que allá me vayan a poner queja y decir, allá vi al hijo de la niña Corina. Qué malcriado ese muchacho, qué boca más grande que tiene. No, y si yo me doy cuenta que allá me vienen a decir cosas de usted, aquí nos arreglamos. Entonces, yo creo que nuestro Padre, estoy hablando de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, Él espera que cada uno de nosotros como hijos e hijas de Dios, pues andemos con alegría, con gozo, y donde quiera que andemos. No somos perfectos, pero hagamos lo mejor que se pueda en representar a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿No es eso lo que hacen los representantes de cada país en todo el mundo? Los embajadores, ¿ha escuchado de los embajadores? Los embajadores de cada uno de nuestros países tienen un embajador aquí en este país. ¿Y cómo andan esas personas? Andan vestidos de la mejor manera. ¿Por qué? Porque están representando a todo un país para que aquí la gente tenga una buena imagen, un buen concepto, que allá los mexicanos pues son buenas personas. Aquí anda el embajador de México, tratando de proyectar lo mejor que se pueda. Hay cosas que le gustaría involucrarse, pero no se involucra. ¿Por qué? Porque su país es más importante. La imagen que las personas van a tener, el concepto que van a tener de él es importante. Porque no van a decir el embajador de México, van a decir México. Y cuando hablan de México, está hablando de todo el país. Van a decir, mira, allá está el embajador, todo emborrachado, allá todo borracho. Entonces, la gente no va a decir el embajador, va a decir, los mexicanos son unos borrachos. ¿Y todos son borrachos? No. O el embajador de El Salvador, ahí metido en un striptease, haciendo show ahí con todo eso. Y allá están los salvadoreños. Qué mal parado está dejando ese hombre a los salvadoreños. ¿Y todos los salvadoreños somos así? No. Pero nos estamos dando cuenta que nosotros tenemos que tener ese cuidado, ese balance de no caer en un yugo desigual. Porque un yugo desigual nunca nos va a traer bendición. Un yugo desigual nunca nos va a traer cosas positivas. Casi siempre nos va a traer gravísimos problemas en nuestra vida. Casi siempre la porción con la cual nosotros hemos comenzado se utiliza mucho para enseñar a los hermanos que están unidos en el matrimonio, para hacerles ver la importancia de mantener esa armonía para que puedan salir hacia adelante. Inclusive también se ha usado para los hermanos que están solteros, en el sentido de decirle, mire hermano, si usted se va a casar, búsquese una hermana de la iglesia. No se vaya allá afuera, porque si trae una allá afuera, posiblemente va a tener serias consecuencias. Vaya conmigo al libro de Génesis en el capítulo 24, el verso 1 en adelante. Nos damos cuenta que Abraham, el padre de la fe, estaba buscando, se dio cuenta que su hijo Isaac ya llegó al momento donde tenía que asentar cabeza, es decir, tenía que tener esposa. Y mire lo que hace Abraham.
Y eso es importante como nosotros lo entendamos en esta hora. Y tal vez alguien dirá, pastor, pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Bueno, nosotros tenemos hijos y es bueno que prestemos atención en eso. Génesis capítulo 24, el verso 1, si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice en la escritura, era Abraham ya viejo, pero todavía usaba bien su cabecita, y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Verso 2. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Verso 3. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito. Verso 4. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Note lo que está usando el padre de la fe. Está viendo que si su hijo Isaac se casa con una de las muchachas que hay ahí en la ciudad de Canaán, los cananeos, le va a traer gravísimos problemas a su vida. Número uno, ¿por qué? Porque no adora al Dios verdadero. Ellos tienen sus deidades, sus idolatrías, etcétera, etcétera. No se visten como hijas de Dios, etcétera. Les gusta ir al baile, pero el hombre es cristiano y a ella le gusta ir al baile. Entonces, me estoy dando a entender los conflictos que van a pasar. Entonces, Abraham llama a su siervo y le dice, te quiero encargar una tarea. Este muchacho Isaac ya está en punto de que ya tiene que tener su esposa. Si decimos en mi tierra, si no lo va a dejar el tren. Entonces, ya le tocó el tiempo. Pero yo quiero encarecerte este gran favor. Yo ya prácticamente me voy a morir. Es lo que le está diciendo Abraham. Ya me falta poco para que me muera. Pero yo quiero que tú vayas allá donde mi familia, donde es la familia de Abraham. Y de allá escojas una muchacha que va a ser la esposa de Isaac. ¿Por qué? Porque yo quiero que él no tenga un yugo desigual, que no viva una vida como un yugo desigual, en el sentido de que todos los días, porque el matrimonio es para toda la vida, no es para un rato. Entonces se imagina un yugo desigual todos los días, por un mes, por todos los meses de un año, por 2 años, 3 años, wow. Entonces le dice, y si Isaac te dice, pero mira fulano, el criado, pero mira, yo veo muy bonitas las mujeres de acá de Canaán, tú no te fijes en eso, hazte oído sordo y te envío allá a mi parentela y de allá vas a traer una esposa para mi hijo Isaac. Qué tremendo es que Abraham podía darse cuenta que un yugo desigual le iba a traer gravísimas consecuencias. Como muchas veces los jóvenes o los hermanos y hermanas están tan enamorados y buscan una persona que no es creyente, que ni siquiera asiste a la iglesia. Y empiezan los problemas ahí. Al principio, ¿verdad? Es todo amor, todo es armonía, todo es paz. Pero a medida va pasando el tiempo, empieza cada quien a jalar para su propio lado, su propia conveniencia. Y ahora empiezan los problemas. ¿Vamos al culto? No tengo ganas. Anda vos. ¿Vamos al culto? No quiero. Y empiezan los problemas. Entonces nos damos cuenta que ese yugo desigual va a acarrear problemas gravísimos en una relación. Entonces Abraham se dio cuenta de eso y gracias a Dios este criado fue y sabemos que trajo la esposa para Isaac. Estamos hablando de Rebeca. Usted puede leer esta historia en su casa y es muy interesante. Pero el punto que estamos mencionando acá es que nosotros como pueblo de Dios necesitamos mantener esa armonía, porque si no podríamos caer en un yugo desigual. ¿Se recuerda con Sansón? ¿Qué hizo Sansón? Sansón, en vez de escoger una muchacha de su propia tierra, se fue y escogió una muchacha de los filisteos. Y sabemos cómo acabó Sansón al final. Le sacaron los ojos, fue el hazme reír y por último murió.
Dios nos quiere librar a cada uno de nosotros para que nos demos cuenta que un yugo desigual nunca nos traerá una bendición, sino todo lo contrario, una maldición. Vaya conmigo al libro de Daniel, en el capítulo 3, el verso 8 en adelante. El libro de Daniel, capítulo 3, el verso 8 en adelante. Glorias sean dadas al Señor. Les estoy poniendo algunos ejemplos para que podamos ver. Hay muchísimos en la palabra de Dios, que podamos darnos cuenta que un yugo desigual no es beneficioso para nadie. Amén, amén. Daniel capítulo 3, el verso 8 en adelante, cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, amén. Daniel capítulo 3, el verso 8 en adelante, la escritura nos dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Verso 11. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Verso 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Verso 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, y nótese, Dios aparece con D minúscula, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Verso 15. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? Una vez más con D minúscula. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Escuche por un momento. Estos jóvenes eran de los que habían sido traídos de alguna manera como esclavos a Babilonia. Es decir, eran judíos viviendo en un país que no era el de ellos, como nosotros, provenientes de México, Guatemala, Honduras, de diferentes países, Cuba, etcétera, etcétera, viviendo en un país que no es el nuestro. Entonces, estos jóvenes ahora están en un lugar o en un país llamado Babilonia, y que las costumbres son muy distintas. Desde la comida, desde el idioma, porque no hablaban el idioma hebreo allí, era otro idioma, era el idioma de los caldeos y muchas otras lenguas. Entonces nos damos cuenta que ellos pudieron haber dicho: bueno, aquí no está mamá, aquí no está papá, aquí el pastor no se da cuenta. Entonces, ¿qué nos cuesta? Si lo único que nos piden es que nos arrodillemos y le levantemos la mano, le hagamos ahí la vendimia, dicen por ahí en mi tierra, la señal a ese pichingo, a esa estatua que ha puesto este rey. No cuesta nada, ¿verdad? Entonces, pero ellos dicen, estamos hablando del yugo, hermano, el yugo desigual. Ellos pudieron haberse unido y decir: pues aquí no pasa nada, si total es el mero rey,
Nabucodonosor el que nos está diciendo. Es como que viniera una carta del presidente acá de este país, le dijera, mire, usted ha sido invitado a la Casa Blanca y usted gran alegría, pero cuando está allá usted va a hacer esto. Y eso va en contra de sus principios, va en contra de sus creencias, pero usted por quedar bien, me estoy dando a entender, Sí, amén. por agradar, porque don Joe Biden lo está pidiendo, entonces hay que hacerlo. Entonces Nabucodonosor, llegan allí los chismosos, y le dicen, mira, hay unos jóvenes que no adoran a tu imagen, porque siempre hay chismosos y metiche en todos lados. Entonces, y llega, mira, hay unos que no adoran tu imagen. Yo pienso que el rey les pudo haber dicho, ¿y ustedes cómo saben? Si se supone que todo el mundo está adorando en ese momento, ¿y ustedes cómo saben? No estaban adorando. Bueno, entonces nos damos cuenta de que viene molesto y le dice, tráigamelos. Y se tienen que unir al yugo desigual. Tienen que unirse porque yo soy el rey, yo soy el mandamás y yo soy acá. Y estoy haciendo énfasis en esto, hermano, porque en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo nos presenta siempre circunstancias en las cuales atenta contra nuestra vida, nuestro principio cristiano, y muchas veces nosotros cedemos. Muchas veces en el trabajo, ¿cuántas veces hoy te tienes que quedar? No, pues yo tengo que ir temprano, no, te tienes que quedar. Y muchas veces, está bien, pues. O no hay trabajo ya, te quedaste sin trabajo, ya no vas a hacer nada. No, está bien, tengo que mantener mi familia, esto y esto. No, tengo que pagar la renta, no. Me quedo. Entonces, los muchachos están ahí frente al rey. Y ahora el rey le dice, van a volver a poner esta musiquita acá, no sé qué ritmo estaba ahí, si era reggaetón o rap o qué, no qué, pero alguna música estaban poniendo ahí. Y le dice, ustedes van a hacer algo y se van a arrodillar y van a adorar la imagen que yo he creado. Y si no lo hacen, entonces los mando para que se achicharren allí en el horno de fuego. Y los voy a mandar a calentar más de lo normal si ustedes no lo hacen. Y aquellos muchachos pudieron haberse intimidado y decir uno al otro, es el rey el que está hablando. Como muchas veces dice, es el pastor el que está hablando. No le prestemos atención, ni sabe lo que dice. Entonces, es el rey Nabucodonosor, él manda más. Pero, ¿sabe cuál es la convicción de ellos? Y es precisamente lo que usted y yo como pueblo de Dios debemos de entender, que nosotros somos hijos de Dios. Amén. En el trabajo y fuera del trabajo. Amén. En la casa y fuera de la casa. En el parque y fuera del parque. En la iglesia y fuera de la iglesia. Todavía continuamos siendo hijos de Dios. Así como esos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, eran pueblo escogido de Dios dentro de Israel, como también en Babilonia. Ellos tenían principios, tenían el temor a Dios, y ellos sabían que no les costaba absolutamente nada unirse a ese montón de gente que adoraban esa imagen. Total, allí no estaba el pastor, allí no estaba mamá, allí no estaba papá. ¿Qué les impedía unirse y comenzar la idolatría como todo mundo? Como muchas veces la gente dice aquí, yo no le veo nada de malo si yo veo que aquí hacen esto y hace acá y fulano y mengano y hace esto. Pero ellos dicen, le responden al rey Nabucodonosor. Vaya una vez más conmigo allí a Daniel capítulo 3, el verso 16 en adelante. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Verso 17, he aquí nuestro Dios. Escuche, y ahí se aparece con D mayúscula ya, nuestro Dios, porque está hablando del Dios verdadero, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Mire qué convicción, mire qué fe, qué seguridad. El verso 18 dice, y si no,
Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos sabían perfectamente que si se rendían en ese momento, que si cedían y permitían que ese yugo se pusiera sobre su cuello, ellos iban a quedar atrapados de por vida. Y ahora ese rey iba a querer que ya no solamente en esa ocasión, sino que todo el tiempo que se tocara esa música para que la gente adorara esa imagen, ellos lo iban a tener que hacer. Si cediste una vez, lo vas a tener que hacer todo el tiempo. Esa es la estrategia del enemigo. Pero qué bueno que esos jóvenes eran cristianos, que ellos tenían su fe, su mirada puesta en el Señor y Salvador, el Dios que todo lo puede. Y ellos se mantuvieron firmes y no cedieron, no permitieron que ese yugo desigual cayera sobre sus vidas. Porque ellos sabían que hay muchas personas más que estaban detrás de ellos. Ellos como pueblo de Israel, allí en la esclavitud en Babilonia, ellos estaban representando a todo un pueblo. Ellos sabían quién era su Dios. Por eso dije hace un momento, hermano, nosotros como pueblo de Dios tenemos que darnos cuenta todos los días que somos hijos de Dios, que nuestra vida le pertenece solo al Señor y Salvador Jesucristo. En una ocasión el Señor dijo, Señor, le preguntaron, ¿a quién debemos de tenerle miedo? Y el Señor dijo, no le tengas miedo a quien te puede quitar la vida o matar el cuerpo. No te preocupes por eso. Porque la vida la podemos perder por muchas razones. La vida en este cuerpo, enfermedades, un accidente, etcétera, etcétera. Pero preocúpate, tenle miedo a aquel que no solamente puede quitar la vida de tu cuerpo, sino que tu alma la puede echar en el infierno. A ese es que debemos de tenerle mucho temor y respeto. Es allí donde nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender que debemos de mantenernos firmes esperando en el Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 33. Yugo desigual. Aleluya. Constantemente el mundo nos está diciendo, oye, pero ¿por qué no te echas una cervecita? No tiene nada de malo. Todo el mundo lo hace. Mira con este calor, cómo está el calorcito. Ya siéntese, te vas a refrescar. Entonces el mundo está que hagamos trueque, que hagamos ese yugo que el mundo, ni el mismo mundo lo soporta y lo aguanta de tanto sufrimiento, ahora lo quiere poner en nosotros, para que nosotros caigamos en la misma situación. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 33, cuando usted lo tenga me dice amén. Amén. Aleluya. Dice la escritura, no erréis, es decir, no nos equivoquemos. Las malas conversaciones corrompen. Lea conmigo. No te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Constantemente nosotros tenemos que hablar con muchísimas personas. Especialmente en el trabajo. Yo tengo que hablar con muchas personas. Pero uno debe ser cuidadoso con las palabras que uno habla con esas personas. Lo que uno escucha. ¿Por qué? Porque allí, si no tenemos cuidado, escuchamos de todo. Y hasta podríamos terminar participando de cada una de las malas conversaciones que tienen muchas personas. No todos, pero allí se da de todo. Y tenemos que tener cuidado. Esa es una de las maneras en las cuales nosotros tenemos que ser cuidadosos en las palabras que están saliendo alrededor nuestro. Porque uno encuentra allí todo tipo de comentarios. Y tenemos que ser cuidadosos. Efesios capítulo 5, el verso 11.
Glorias sean dadas al Señor Gloria a Jesucristo. Dios. Amén. Efesios capítulo 5, el verso 11. Cuando usted lo tenga, me dice gloria a Dios. Amén, Gloria a amén, Dios. gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:11, dice, y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, lea conmigo por favor, sino más bien reprenderlas. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Aleluya. ¿Cuántas veces en el trabajo me han ofrecido cigarro, cerveza, caguama, dicen ahí? Me han ofrecido de todo. ¿Y cuántas veces yo tengo que decir? No, gracias. Yo soy hijo de Dios, soy cristiano. No participo en nada de eso. Eso no va a comer. Ay, qué aburrido. Ay, ya te lavaron el cerebro. Ay, que no sé qué, que no. Esas son las conversaciones allá. La gente está tratando de poner ese yugo sobre tu vida. La gente quiere, Amén. mucha gente está llevando una vida tan desgraciada, perdón la expresión, que quiere que usted también viva una vida desgraciada. Hay gente que pasa como perros y gatos en su matrimonio y quiere que usted también tenga la vida así. Amén. Eso pasa. Entonces la gente está de alguna manera queriendo ver cómo le pone ese yugo. ¿Por qué? Porque llevan una vida que realmente no es buena. Y es allí donde usted y yo como pueblo de Dios vamos a decir, momentito, conmigo se ha equivocado. Yo soy un hijo o una hija de Dios. Amén. Aleluya. Ofrézcale a otros sus cosas, pero conmigo no cuente. Mire que ya se dio cuenta que esto y que lo otro. Y no, disculpe, yo no me presto para esos comentarios. En una ocasión, un jefe donde yo anduve trabajando, viene y me dice, oye, me dice, ya vio esta imagen, y agarró su teléfono, ya vio esta imagen. Y entonces yo sin saber me pone la imagen y ahí una película pornográfica. Y yo en mi momento le dije, disculpe, aleje eso por favor. Le dije yo, usted sabe que yo soy cristiano. A mí no me entretiene nada de eso. Y a veces uno tiene que hablar serio. Amén. Así Y es. le digo, si usted se entretiene, allá usted, pero yo no. A mí no me hace gracia, a mí no me gusta nada de eso. Entonces nos damos cuenta de que todas estas cosas que comúnmente hace la mayoría, pues a ellos los entretiene, pero no se dan cuenta que eso los está empujando a muchas cosas, ¿verdad? Y no vamos a entrar en detalles, desde infidelidades, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser cuidadosos porque el enemigo te quiere poner ese yugo. Sí, Señor. Amén. El enemigo anda buscando, dice la palabra de Dios. Anda como un león rugiente. Ahí anda viendo cómo pone ese yugo sobre su vida, sobre la mía. ¿Para qué? El enemigo ya tiene su historia contada, ya está escrita la historia del enemigo. ¿A dónde va a parar el enemigo? En el infierno. Y no se quiere ir solo, se lo quiere llevar a usted y a mí también. Entonces, así como él está llevando una vida de condenación, quiere que usted y yo vivamos condenados. Amén. Pero no se lo vamos a permitir. Amén, así es. Nosotros somos pueblo de Dios. Amén, Si nosotros entendemos que somos pueblo de Dios, vamos a tratar de caminar derechito de la mejor manera. Amén. Amén. Póngase en pie en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al Señor. Y si por alguna razón usted se ha sentido que le han faltado las fuerzas, yo creo que hoy es momento de decirle al Señor, Señor, yo te necesito. Esta historia que voy a contar es algo rápido, pero pasó con una persona. El nombre de él parece que es Martin Heide. Perdone si no pronuncio bien el nombre, no soy bueno en el inglés. Martin Heide era una persona que estaba postulándose para candidato del Congreso aquí en el estado de la Florida. Pero en cierta ocasión él va manejando su carrito. Y cuando va manejando su carrito va a exceso de velocidad. Y lo paró la policía. Y llega una mujer policía y le empieza a pedir los datos que normalmente le pide a cualquier conductor.
Ahora ese hombre bien molesto le dice, usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Yo soy fulano de tal. Soy candidato al Congreso de aquí de la Florida. Y la mujer lo trata como cualquier persona. Pero eso me dice, no, usted tiene que ver con quién estoy tratando. ¿Por qué estoy contándote esta historia? Porque a pesar que es algo que pasó en lo secular, me gustó mucho la actitud de la mujer policía. Que sin importar quién era la persona o la posición que ocupaba este hombre, ella no se dejó impresionar. Porque ella pudo haber dicho, discúlpeme, fulano, don congresista, perdóneme, váyase adelante, y no ponerle el ticket por velocidad. Pero ella no se dejó apantallar, decimos ahí en mi tierra. No se dejó impresionar, no se dejó poner ese yugo, porque ese hombre de alguna manera lo que trataba era de intimidarla, de modo de que la mujer pensara que quien estaba mal era ella y no él por ir a exceso de velocidad. Menciono esto, hermano, porque muchas veces el enemigo nos pone situaciones en nuestra vida en donde el enemigo nos quiere hacer creer que los que estamos mal delante de Dios somos nosotros. Fíjese, y no él. ¿Cuántas veces personas se acercan a nosotros y nos dicen, usted es cristiano, pero usted es como muy extremista? ¿Usted por qué se viste así? ¿Usted por qué ahora ya no dice malas palabras? Cuando yo vine a los pies del Señor Jesucristo, cuando tenía 15 años, una de mis primeras metas que puse delante del Señor fue, Señor, ayúdame a no decir ni una sola mala palabra. Y mis amigos de antes querían que yo, porque yo no los hice a un lado, siempre me llevaba con ellos, pero ya marcando un poco la distancia. Y en una ocasión me dijeron, ¿por qué no dices la palabra, la mala expresión? ¿Por qué no la dices? Y les digo yo, porque ahora estoy tratando de servir al Señor. Y ellos comenzaron a decir, ya te hiciste poco hombre, usted sabe la palabra vulgarmente como se dice, ya te hiciste esto, ya te hiciste lo otro. Y yo solamente me quedo callado. ¿Qué estoy tratando de decir, hermano? Que muchas veces el enemigo va a utilizar a las personas alrededor para hacerte ver como que usted está mal delante de Dios. Como que si es malo el no decir malas palabras. Como que si es malo el no agarrar una cerveza y estar emborrachando. Fíjese, la gente le quiere hacer creer a usted y a mí que estamos mal porque no fumamos, porque no usamos drogas. La gente nos quiere hacer sentir mal a nosotros porque no somos fornicarios o adúlteros, o porque no andamos con mujer o las mujeres hombres con hombres. El mundo nos quiere hacer creer muchas veces, ponernos ese yugo. ¿Por qué te vistes así, toda ridícula? Todo ridículo te ves, porque el mundo quiere que andemos desnudos como ellos andan. Y los que están mal somos nosotros. Esa es la estrategia del enemigo. Pero en esta mañana usted y yo debemos de entender, no nos creemos la gran cosa. Con humildad y sencillez de corazón entendemos que somos el Señor, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Salvador, y que con humildad y sencillez vamos a seguir adelante, orando, clamando por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos y también por aquellos que no han venido a los pies del Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar en esta mediodía y vamos a decirle al Señor, Señor, yo te alabo. Señor, yo te necesito. Señor, te necesito cada día en mi vida. Vamos, hermano, hermana. ¿Habrá alguien que le pueda decir al Señor Jesucristo en esta hora, Señor, te necesito? Señor, te necesito, mi Rey. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios y mi Señor. ¿Habrá alguien que le pueda decir, Señor Jesucristo, dame la fuerza? Piensa en esto, iglesia de Dios. El enemigo anda un yugo que lo quiere poner sobre tu vida.
sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre cada una de las cosas que tú y yo hacemos. Pero en esta hora nos vamos a parar firmes en el nombre de Jesús. Y vamos a decir, momentito, te has equivocado con nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos lavados y santificados con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros somos nueva criatura. Nosotros andábamos en tinieblas, pero ahora estamos en la luz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alguien que le diga, Señor, te amo, mi Dios, te amo. Te amo, mi Rey de Gloria. Así como esos jóvenes en Babilonia pudieron unirse al resto del grupo, pero ellos dijeron, no, Señor, lo siento, Nabucodonosor, muy rey podrás ser, muy emperador, muy conquistador, podrás tener todos los títulos de esta tierra, pero yo no voy a participar, yo no me voy a unir, yo no me voy a dejar poner ese yugo sobre mi vida. Yo no me voy a ceder. Yo no voy a dejarme impresionar. No importa el título, la posición que tú tengas. Yo voy a mantenerme firme. Oh, iglesia de Dios, usted y yo somos llamados. Somos llamados por nuestro Dios. El Señor dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de unción sobre cada uno de nosotros. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Dios, hermano. El Señor es nuestro Dios, iglesia. El enemigo quiere que tú y yo pensemos que estamos mal. El que está mal es Él. El que está mal es Él, porque Él va a parar al lago de fuego las personas que cada día tratan de empujarte para que participes de sus conversaciones, de sus malas acciones. Los que están mal son ellos, iglesia, no nosotros. Y no lo decimos con orgullo, lo decimos con humildad de corazón. Seguimos sirviendo al Señor. Vale la pena ser fieles a Dios. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena, iglesia de Dios. Ya falta poco tiempo para que el Rey de Gloria venga por nosotros, para que el Rey de Gloria venga por su iglesia. Usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Y solo a Él lo amamos. Si Él dice sí, entonces nos movemos. Si Él dice no, nos quedamos quietos. No importa quién se levante, no importa quién se oponga. Si Él dice sí, hijo mío, hija mía, continúa, puedes ir. Entonces nosotros lo hacemos también. En esta mañana, dile, Señor, yo te amo, Padre. Yo no quiero, Señor, unirme en yugo desigual con los incrédulos. No quiero que la justicia que tú nos has dado, Señor, mezclarla con la injusticia que hay en esta tierra, Padre. No quiero, Señor, que la sabiduría que usted me ha dado, utilizarla para cosas de esta tierra, para lo malo, para lo perverso, mi Dios. Señor, yo te amo. En esta mañana te pido que nos ayudes. Como iglesia, oh Dios, ayúdanos, Señor. Porque cada día te necesito, Padre. Cada día te necesito, Señor. Yo te necesito en este día y cada día. Mientras haya vida en mí, Señor,
Yo te necesito, Padre. No somos perfectos, mi Dios, pero anhelamos ser mejor cada día. Anhelamos ser mejores cada día, Señor. Ayúdanos, oh Padre. Ayúdanos, Señor. Habrá alguien que con sinceridad de corazón le diga: Señor, ayúdame, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El yugo desigual está allí presente cada día, cada instante. El enemigo lo quiere poner sobre tu vida. El enemigo quiere quiere ponerte situaciones, problemas, cosas para impresionarte, para que tú cedas, para que tú te doblegues. Pero en esta mañana no lo vamos a permitir. En esta mañana no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir, oh iglesia. En esta mañana decidimos confiar en el Señor. En esta mañana decidimos esperar en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En esta mañana no decidimos por el Señor Jesucristo, aunque el enemigo nos presente tantas cosas. Nos mantenemos en